Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo que les va a dejar sin aliento, porque hoy vamos a hablar de un momento realmente impactante, un susto de aquellos, que ocurrió durante el rodaje de una de las series turcas más populares del momento. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Yaman, y de un incidente que lo puso al límite. Sí, así como lo oyen, hubo un momento en el set de grabación que casi termina en tragedia. Vamos a desglosar todo lo que pasó, desde los detalles que se filtraron hasta las posibles causas y, por supuesto, las reacciones del elenco y los fans. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido de entretenimiento, series turcas, detrás de cámaras y chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y si ya son parte de esta gran familia, pues, bienvenidos de nuevo. Me encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, las series turcas han conquistado el mundo. Sus historias llenas de drama, romance, giros inesperados y paisajes impresionantes nos tienen completamente enganchados. Y una de las series que ha logrado capturar la atención de millones es, sin duda, la protagonizada por Yaman. Este actor, cuyo nombre real quizás no importe tanto ahora, se ha convertido en un ídolo, un símbolo de galantería y talento. Pero detrás de las cámaras, detrás de la perfección que vemos en pantalla, a veces se esconden situaciones peligrosas, imprevistos que pueden poner en riesgo la integridad de los actores y del equipo de producción. Y eso es precisamente lo que ocurrió recientemente durante el rodaje de una escena particularmente intensa. No voy a revelar exactamente de qué serie se trata para evitar spoilers, pero sí les diré que involucraba una escena de acción con altas dosis de adrenalina. La escena en cuestión transcurría en un entorno, digamos, poco amigable. Piensen en acantilados rocosos, vientos fuertes y la amenaza constante de resbalar. Imaginen la espectacularidad de la costa turca, con sus formaciones geológicas imponentes, el mar golpeando con fuerza contra las rocas y la inmensidad del paisaje como telón de fondo. Un escenario perfecto para una escena cargada de tensión, pero también un lugar donde cualquier error podría tener consecuencias devastadoras. Según fuentes cercanas a la producción, Yaman estaba realizando una acrobacia que, si bien estaba planeada y ensayada, presentaba un alto grado de dificultad. La escena requería que saltara de una roca a otra, simulando una persecución. Todo parecía estar bajo control, el equipo de seguridad estaba presente, las cuerdas de seguridad estaban colocadas, pero como suele ocurrir, un pequeño error, un instante de descuido, puede desencadenar una catástrofe. Es importante entender que incluso con una planificación meticulosa, las escenas de acción siempre conllevan un riesgo inherente. Los movimientos deben ser precisos, la coordinación perfecta y la concentración absoluta. Cualquier distracción, por mínima que sea, puede tener consecuencias graves. Al parecer, en uno de los saltos, el pie de Yaman resbaló. Sí, resbaló. Imaginen la escena. Él en el borde del precipicio, luchando por mantener el equilibrio mientras el viento aullaba y el equipo de producción contenía el aliento. Las cuerdas de seguridad afortunadamente cumplieron su función y evitaron que cayera al vacío. Pero la fuerza del impacto o el tirón repentino fue suficiente para lastimarlo. No olvidemos la adrenalina del momento, la tensión palpable en el aire y la incertidumbre que reinaba mientras Yaman luchaba por recuperarse. Fue un instante que pareció eterno, un momento de terror que quedará grabado en la memoria de todos los presentes. La noticia, como era de esperarse, se propagó rápidamente por las redes sociales. Los fans, consternados y preocupados, inundaron las plataformas con mensajes de apoyo y buenos deseos para el actor. Se crearon hashtags como #Fuerza Yaman, #Estamos contigo Yaman y #Yaman te amamos para demostrarle su cariño y preocupación. La velocidad con la que se viralizó la información fue impresionante. En cuestión de minutos, la noticia había dado la vuelta al mundo, demostrando el alcance y la popularidad de las series turcas y de sus protagonistas. Las especulaciones sobre la gravedad de las lesiones no tardaron en aparecer. Algunos decían que se había roto una pierna, otros que había sufrido una conmoción cerebral, incluso hubo quienes aseguraron que había estado al borde de la muerte. La imaginación de los fans se desbordó, alimentada por la incertidumbre y la falta de información oficial. Por supuesto,
la producción de la serie se vio obligada a emitir un comunicado oficial para calmar las aguas y aclarar la situación. En el comunicado se confirmaba el incidente o se aseguraba que Yaman se encontraba fuera de peligro y que las lesiones sufridas no eran de gravedad. Se informó que había sufrido un esguince de tobillo y algunos rasguños, pero que estaba en reposo y recuperándose favorablemente. El comunicado fue redactado cuidadosamente para transmitir tranquilidad y minimizar la alarma, pero no logró acallar por completo las dudas y la preocupación de los fans. Muchos consideraban que la información era demasiado vaga y que la producción estaba tratando de ocultar la verdadera gravedad de la situación. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la información oficial no logró disipar por completo la incertidumbre y la preocupación de los fans. Muchos seguían sospechando que la situación era más grave de lo que se decía y exigían pruebas de que Yaman estaba realmente bien. Se pedían fotos, vídeos, cualquier cosa que pudiera confirmar su estado de salud. La histeria colectiva se apoderó de las redes sociales, generando un ambiente de tensión y desconfianza. La presión sobre la producción y sobre el propio Yaman era cada vez mayor. La presión fue tal que finalmente, Yaman decidió publicar un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. En el mensaje agradecía las muestras de cariño y apoyo, confirmaba que estaba bien y que se estaba recuperando, aunque admitía que el susto había sido grande. Prometió volver pronto al trabajo y dar lo mejor de sí en la serie. Su mensaje sincero y directo logró calmar en parte la ansiedad de los fans y restablecer la confianza en la producción. Fue un gesto de humildad y cercanía que demostró su compromiso con su público y su agradecimiento por el apoyo incondicional que recibe. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué resbaló Yaman? ¿Fue un error humano? ¿Un fallo en el equipo de seguridad? ¿O simplemente un accidente desafortunado? Las teorías son muchas y variadas. Algunos apuntan a que las condiciones climáticas no eran las ideales para grabar la escena. El viento era muy fuerte y la lluvia había hecho que las rocas estuvieran resbaladizas. Esta teoría cobra fuerza si consideramos la ubicación geográfica de la filmación y las características del clima costero, que puede ser impredecible y cambiar rápidamente. Otros sugieren que Yaman estaba demasiado cansado y que su falta de concentración pudo haber contribuido al accidente. El ritmo de trabajo en las producciones televisivas suele ser muy exigente, con jornadas maratonianas que pueden afectar el rendimiento físico y mental de los actores. Incluso hay quienes creen que se trató de un sabotaje, aunque esta teoría parece un poco descabellada. Las rivalidades y los celos son comunes en el mundo del espectáculo, pero llegar a sabotear la integridad física de un compañero sería un acto extremo y difícil de probar. Lo cierto es que hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta del incidente. La producción ha abierto una investigación para determinar qué fue lo que falló y evitar que algo similar vuelva a ocurrir. La investigación interna busca analizar todos los aspectos del incidente, desde la planificación de la escena hasta la ejecución de la misma, pasando por la evaluación de las condiciones climáticas y el estado físico de los actores. El objetivo es identificar las posibles fallas y tomar las medidas necesarias para prevenir futuros accidentes. Lo que sí está claro es que este suceso ha puesto de manifiesto los riesgos que implica el trabajo de los actores, especialmente aquellos que se dedican a realizar escenas de acción. Es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas que arriesgan su integridad física para brindarnos entretenimiento. Y que aunque las medidas de seguridad sean estrictas, siempre existe un margen de error, un factor de riesgo que no se puede eliminar por completo. Por eso es fundamental que las producciones inviertan en la seguridad de su equipo y que los actores reciban la formación adecuada para realizar escenas peligrosas. La capacitación en técnicas de acrobacia, el uso correcto de equipos de seguridad y la planificación exhaustiva de las escenas son elementos clave para minimizar los riesgos y proteger la integridad de los actores. Pero más allá de las posibles causas y consecuencias del incidente, lo que realmente importa es que Yaman está bien. Que pudo superar este momento difícil y que está listo para volver a trabajar. Su profesionalismo, su valentía y su dedicación son un ejemplo para todos. Y su legión de fans, sin duda, estará ahí para apoyarlo y animarlo en cada paso del camino. La lealtad y el cariño de sus fans son un motor fundamental para Yaman, un estímulo que lo impulsa a seguir adelante y a superar los obstáculos que se le presentan en su carrera. Este incidente sin duda nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es valorar cada momento. Nos enseña que incluso en medio del glamour y la fama,
existen riesgos y peligros que no podemos ignorar. Y nos invita a reflexionar sobre el trabajo de los actores y el esfuerzo que realizan para entretenernos. Detrás de cada personaje de cada escena, hay un equipo de personas trabajando arduamente para crear magia. Y es importante reconocer y valorar su dedicación y su sacrificio. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado a fondo el incidente que sufrió Yaman durante el rodaje de su serie, hemos explorado las posibles causas y consecuencias, y hemos reflexionado sobre los riesgos que implica el trabajo de los actores. En resumen, Yaman estuvo al límite, sí, pero sobrevivió al peligro. Fue un momento impactante, un susto que nos dejó a todos con el corazón en la boca. Afortunadamente las medidas de seguridad funcionaron y el actor se encuentra fuera de peligro. Ahora, solo nos queda esperar su pronta recuperación y su regreso a las pantallas. Estaremos atentos a las novedades sobre su estado de salud y a su retorno al trabajo, brindándole todo nuestro apoyo y cariño. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. ¿Qué les pareció este incidente? ¿Creen que las producciones deberían invertir más en la seguridad de los actores? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre todo esto. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos sobre series turcas, detrás de cámaras, chismes y mucho más. No se lo pueden perder. Así que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Tengo muchos vídeos interesantes en preparación, así que no se arrepentirán de suscribirse. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós. Y recuerden, la vida es un regalo, disfruten cada momento y valoren a las personas que los rodean. Hasta la próxima.